Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde veremos cómo agregar una fecha de caducidad a los correos electrónicos en Outlook. Si no lo sabías, Outlook te permite agregar una fecha de caducidad al correo electrónico que envías o recibes. Una vez que haya pasado la fecha de vencimiento, el correo electrónico se mostrará con un formato totalmente diferente. En esta ocasión veremos cómo hacerlo para los correos electrónicos que van a ser enviados. Por lo tanto, entraremos directamente a nuestro correo y una vez que estamos aquí nos vamos a escribir como si fuéramos a redactar un nuevo mensaje y verás que en este apartado tenemos varias opciones en la cual entraremos directamente a las etiquetas. Aquí donde tenemos las etiquetas verás que tienes un apartado de esta flecha para mostrar más opciones. Una vez que está abierta la ventana de las propiedades de las etiquetas, verás que tienes aquí las opciones de entrega y verás que tienes deshabilitada una opción llamada caduca después de él. Si nosotros habilitamos esta opción, veremos que tenemos también esta serie de paneles, de calendarios, perdón, en el cual podemos indicarle a Outlook la fecha de vencimiento, es decir, podemos decirle que caduque después del día, por ejemplo, 31 de octubre a las 9 o a las 7 y media de la tarde. Por lo tanto, una vez que hayamos hecho esto, le damos a cerrar la ventana y se te agregará un recordatorio, bueno, no un recordatorio, sino que va a agregar una fecha de caducidad al correo electrónico que estás enviando. Por lo tanto, así de sencillo es como podemos agregar fecha de caducidad a los correos electrónicos que se envían. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.